Bienvenidos a los indies de la NFL y bienvenidos a otra semana en la que tenemos a nuestro boss, a Alex, que sigue la lista de vagos y maleantes. Él sigue a lo suyo con sus vacaciones en Japón y creemos que le está costando establecer las relaciones estas comerciales que iba buscando, según nos cuenta por ahí fuera de micrófono. Pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo enorme, decirle que tenemos ganas de que vuelva y que se ponga otra vez a los mandos de la nave. Así que hoy tendremos de nuevo un programa algo diferente a nuestra manera, pero intentaremos hacer un análisis a la altura de lo que vosotros, los que nos escucháis al otro lado, os merecéis, ni más ni menos. Y hoy tenemos otro programa de previa y análisis para charlar de otra nueva división. Lo vamos a hacer de la NFC Este. Vuelvo a recordar de nuevo los equipos que componen esta división para el que esté despistado y no lo sepa. Tendremos a New York Giants, a Philadelphia Eagles, a Washington Commanders y a Dallas Cowboys para terminar. Así que paso ya a presentaros a nuestra alineación titular en el día de hoy, que volvemos otra vez con un equipazo. Ha venido Santos otra vez. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal chicos? Pues bueno, otra semana más, vamos a darle caña con otra división. Y esto es que está a punto de empezar y tenemos muchas ganas de que vuelva al fútbol americano. Y dar recuerdos para Alex, que veremos a ver si nos ha vendido algún conglomerado de esos japonés, chino, y pasamos a pertenecer a alguna sucursal de Mitsubishi o algo de eso. Sí, porque nos dijo medio en coña, medio en serio, que había vendido la marca a un grupo de chinos que se había encontrado por allí. Estamos todavía que no sabemos si es cierto o no es verdad, pero tendremos que preguntarle. También ha venido hoy Carlos Tabernero, al que esta semana en Twitter definí como el que más sabe de college, de los indies, pero la verdad que seguramente es el que más sabe de cualquier cosa de la que hablemos. Así que nada, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántas ganas tienes de hablar del equipo de tus amores, de los Giants? Bienvenido un día más. Muchas gracias. No creo que merezca esas palabras. No soy ni mucho menos el que más sabe de absolutamente nada y menos aún de los New York Giants, porque el año pasado daban pocas ganas de verlos, aunque yo creo que esta temporada tú y yo tenemos más ganas de volver a ver a la Big Blue, ¿no? Porque ha habido fichajes interesantes y bueno, lo iremos hablando durante el programa. Desde luego, una de las divisiones siempre más competidas. Hay que recordar que nunca se repite campeón desde hace ya más de 2 décadas, así que seguro que nos da mucho juego la NFC este. Y tenemos al rookie de los indies, porque es el último en llegar, no porque le falte ni experiencia ni sabiduría, que quede claro. La semana pasada le tuvimos cargando pilas, pero hoy ya le tenemos con nosotros de vuelta. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Indies? Pues yo creo que me faltan ambas. Yo creo que me falta sabiduría y sobre todo mucha experiencia, pero más que nada rodeado por estos pedazos de cracks. Lo último que supimos de Alex es que estaba siendo traicionado por un traficante de fideos a la puerta del avión. Espero que todo haya ido bien y lo tengamos entre nosotros cuanto antes. Pero he de decir que escuchando el programa de la semana pasada, que por cierto si no lo habéis escuchado, por favor hacedlo porque es una auténtica maravilla, eres un pedazo de presentador y estamos en buenas manos cuando Alex no está, así que enhorabuena, tío, porque el programa del otro día fue fantástico. Pues muchas gracias y ya procedo a presentarme yo soy Carlos, el que menos sabe de aquí, pero que voy a intentar dirigir esto como pueda. Y ya hechas las presentaciones vamos a empezar a hablar de los equipos de la NFC Este. El primero va a ser New York Giants. A ver, pero esperad un momentín, me acaba de llegar un WhatsApp. Es Alex, que me dice que le demos paso, que está por ahí. Así que vamos a hacer otro paréntesis otra semana más. Alex, a ver, cuéntanos desde Japón, que ya creemos que te queda poco. Dinos, a ver qué pasa por allí. The next station is Shibuya. Konnichiwa, indies no minasan, Nihon kara kaete kita tokoro detsu. Ay, perdón, os estoy hablando ya en japonés, es que claro, tanto tiempo por aquí, por estas tierras, me ha dado por aprender el idioma. Y claro, las negociaciones para poder a ver si conseguía algún colaborador japonés o alguna empresa quería financiarnos, pues ha llevado a esto. Bueno, después de varios intentos de OPA hostil y varios intentos de querer hacernos parte de un grupo empresarial, hemos decidido seguir tan indies como siempre. Nada, chicos, os dejo en manos de Carlos, de Santos, de Pablo, de Carlos Tabernero, que seguro que lo van a hacer muy bien, van a hacer muy buen programa.
a todo esto, yo deciros que en nada estoy de vuelta y en nada vuelvo a tener el poder y los mandos del programa. Así que, arigato gozaimasu. The next station is Shibuya. Y nada, chicos, lo dicho, después de escuchar a nuestro jefe una semana más, vamos a empezar con el equipo de casa para alguno de nosotros. Vamos con unos New York Giants que tienen nuevos quarterbacks, para ser justos, que creemos que han hecho un buen draft y nos han dejado buenas sensaciones a los que seguimos un poquito más de cerca este equipo. Y si te parece, Carlos, empieza a contarnos tú qué te parece estos Giants, cómo los ves, qué sensaciones te transmiten. Lo que decías tú, yo creo que tenemos más ganas que el año anterior de que esto eche a andar. Sí, porque por un lado ya nos hemos librado de la rémora Daniel Jones, ¿no? Al pobre chico la verdad es que no sabemos cuánto tendrá de demérito propio y cuánto de demérito de la propia franquicia, pero lo cierto es que ya desde el primer momento, una vez que fue elegido en el Pick 6, pues todos pensábamos que era muy adelantado y que la cosa no pintaba bien desde el principio y cuando algo empieza mal es raro que acabe bien. Pero bueno, ya se pasa página, se va a otra dinámica completamente diferente, con dos quarterbacks veteranos que se han firmado este año, como Russell Wilson, como Jameis Winston. En principio Wilson va a ser el titular, pero luego llegó la sorpresa en el draft con esa subida desde el principio de la segunda ronda al pick 19 para coger a Jackson Dart, al quarterback de Ole Miss, a uno de los prospectos más interesantes. Todo el mundo lo daba en ese entorno, final de primera ronda, principio de segunda. Bueno, los Giants, para asegurarlo, subieron hasta ahí porque ver en él la cara del futuro de la franquicia. Veremos a ver. En cualquier caso, el ataque, y ahora lo diseccionaremos, es la parte donde quizá más agujeros tengan estos Giants, porque más allá de la situación del quarterback, que habrá que ir viendo cómo evoluciona durante la temporada desde esa titularidad de Wilson hasta ver si acaba la campaña o si finalmente es Dart o incluso Winston el que toma los mandos del equipo de Daboll. Pues hay, como decía, muchísimas lagunas, ¿no? En el puesto de receptor, más allá de Malik Neighbors, es la nada. Hay jugadores que evidentemente aportan, pero que yo considero quizá insuficientemente preparados o que no dan el nivel suficiente para ser el segundo receptor. Los Darius Slayton, los Wendell Robinson, son jugadores que sí, que aportan, pero más como rotación que como titulares, ¿no? En la línea sucede un poco lo mismo. Sí que le tenemos cierta fe a John Michael Smith, al center, que el año pasado por circunstancias tuvo en momentos que jugar de guardia, pero bueno, ahí parece que puede haber un center de futuro. Desde luego está Andrew Thomas, uno de los mejores tackles de la liga, pero después la nada. Veremos si una de las selecciones de draft como Marcus Mbow también nos puede anclar el lado derecho de la línea desde el tackle, pero en la posición de guardia no se ha reforzado nada y creo que es una de las que más débitos tiene por parte de los Giants. Lo mismo sucede con el tight end, hay mucha fe en Theo Johnson, pero como vemos, si analizamos un poco todo el roster ofensivo, más allá de la situación nueva de los quarterbacks y de esa rutilante estrella como es Malik Neighbors y de Andrew Thomas, poco más hay que añadir. También en la situación del running back, ahora veremos si es Tyron Tracy, si es una de las grandes esperanzas que tenemos, por lo menos nosotros dos, Carlos, como es Cam Scatebo quien se hace con la titularidad, pero creo que aquí hay más interrogantes que certezas y esa es una realidad, hay que asumirla y este equipo, si quiere sumar victorias, creo que muchos condicionantes se tienen que dar para que sean desde el ataque. ¿Dónde van a estar las fortalezas y dónde el equipo creo que se ha reforzado más y mejor durante esta postemporada? Bueno, pues en la defensa. Para mí, uno de los mejores front seven de la liga a día de hoy. Tiene 3 edges que son descomunales. La adquisición de Brian Barnes, la de Thibodeau hace 2-3 temporadas en el draft y este año llega pues una de las auténticas esperanzas de este draft, para mí, seguramente junto a Travis Hunter, mejor jugador de los que llegan este año de college, como es Abdul Carter, una absoluta bestia por tamaño, pero también por velocidad, por violencia en el impacto, por la capacidad de presionar al quarterback y sobre todo de generar también espacios para el resto de sus compañeros, porque muchas veces tendrán que utilizar dobles coberturas con él. Seguimos contando con Dexter Lawrence, uno de los anclas más importantes de las líneas defensivas. Y luego, bajo mi punto de vista, Okereke y McFadden son dos linebackers que dan el nivel. Evidentemente no son quizá de esos top de la liga, pero sí titularísimos en cualquier franquicia, ¿no?
Y donde llegan quizá de nuevo las dudas es en la secundaria, más que nada porque aquello era un erial, había poco que rescatar, ¿no?, de los jugadores que tenían los Giants de hace 2 temporadas. Lo bueno es que el año pasado se acertó en el draft con Tyler Nubin, el año pasado se acertó en el draft también con Drew Phillips, y este año se ha acudido a la agencia libre para completar esa nómina con el que quizá más dudas pueda generar, como es Paulson Adebo, el cornerback llegado de los Saints por el tema de las lesiones, y luego Jevon Holland, ¿no?, que sí que me parece un jugadorazo que le hemos robado a esos Dolphins de Santos, un auténtico crack, que además muy joven, creo que 26 años tenía cuando firmó, creo que durante la temporada cumple los 27, y que puede dar muchas alegrías, ¿no?, con el paso de las temporadas, porque hay que recordar, y ya para situar una vez repasados los nombres, que estos Giants este año no deberían aspirar al playoff, deberían aspirar a ir sumando más victorias que las 3 que consiguieron el año pasado, 5, 6, quién sabe. Yo creo que en ese ámbito estaríamos contentos los aficionados si vemos que el equipo crece, si vemos que el equipo sobre todo se solidifica a través de la defensa, y poco a poco el ataque pues va generando esas fórmulas, ¿no?, de compenetración que puedan establecer, sobre todo entre la nueva cara visible que esperemos que sea la franquicia como Jackson Dart y un auténtico superestrella como Malik Neighbors. Santos, Pablo, ¿queréis dar un toque de Giants? Antes de que empiece yo también a dar unas pinceladas. No se me ocurriría meterme entre tú y esa franquicia, así que por favor, Carlos, dale. Vale, en general el análisis que ha hecho Carlos diría que está perfecto. No quiero anunciarlo mucho para que no vengan las críticas, pero muy acertado en casi todo. Mientras hablabas, he mirado la edad de Jevon Holland porque yo pensaba que era un poquito más joven y en efecto cumplió los 25 en marzo, así que es más joven aún de lo que decías. A mí es un jugadorazo que me encanta. A mí Jevon Holland, cuando vi que lo traíamos para Giants, me gustó mucho el movimiento. Es un safety que me gusta mucho, que cómo juega y a mí me parece una adquisición terrible, tremenda. Las dudas, lo que tú dices en ataque. Yo al principio cuando llegaron tuve ciertas esperanzas, sobre todo con Wan'Dale Robinson, pero también las tuve con Jalin Hyatt cuando venía de college. Luego no ha salido por circunstancias. La verdad que los partidos que ha jugado ha estado realmente flojito, muy flojo. Y yo sí que confío un poquito más en la secundaria. Tyler Nubin, estarás conmigo de acuerdo en que ha hecho un papel también fabuloso. Deonte Banks en el linebacker también es un chico que me gustó cómo jugó. Me quedan las dudas de lo que vamos a ver desde el banquillo, que cuando llegó Daboll dejó muy buenas sensaciones y parece que desde entonces se ha ido como un azucarillo, se ha ido diluyendo en el café. Y me quedan dudas. Yo creo que Daboll este año está ante un año de máxima importancia para él y para su futuro, porque otra temporada con malas sensaciones, ya no te digo con malos resultados, sino también con malas sensaciones, creo que puede dar con él en la calle, fuera de la franquicia. Y no sé cómo lo veréis vosotros, pero creo que es un año importantísimo para él. El front seven, como tú dijiste, me parece que es muy bueno, sobre todo la línea defensiva, creo que ahí estamos en la élite de la liga. Y bueno, la línea ofensiva ya nos dio problemas, creo que nos lo va a volver a dar. Y no sé cómo es un tema que no hemos tocado, pero a mí me deja muchas dudas también el tema de quarterbacks, de tanto Wilson como Winston. Ninguno de los dos me convence, ninguno de los dos me provoca ningún tipo de fiabilidad. Wilson creo que puede hacer un año medio decente, por lo menos para que el equipo no se caiga, que creo que es lo que se le pide, no se le pide más. Pero me deja fría la posición. Y luego lo que tú decías, yo tengo mucha fe y muchas ganas de ver a Escativo en el running back. Tracy lo hizo bien. Singletary es un jugador que no me gusta nada, nunca me ha gustado y no me gusta para nada. Me gustaría que Escativo tuviera protagonismo, que cogiera las riendas del backfield más pronto que tarde y ver lo que podemos sacar de ahí. Chicos, por favor. Santos, Pablo, uno de los dos. Varias cosas, varios apuntes. A mí Adebo sí me gusta, o sea, entiendo lo que dices, ¿no? Que si está exento de las lesiones que le van lastrando casi todos los años. A mí me parece
en la secundaria un acierto su fichaje. Si está libre de lesiones, puede aportar mucho ahí en una zona en la que Giants necesita mucha ayuda. Luego, mira, Santos, así es como se hace, verás. Estoy muy en desacuerdo con Carlos Ayuso sobre su opinión con el tema de los quarterbacks. A mí me parece que es un gran acierto por parte de Nueva York traerse a Wilson, que le va a dar la estabilidad que necesita. Está claro que subiendo tan agresivamente a primera ronda a por Jackson Dart es que le tenían marcado muy en rojo. Traer a Wilson me parece un acierto tremendo porque te va a dar la estabilidad de no colocar a Jackson Dart en primera línea de batalla, no quemarlo, trabajar con él tranquilamente por si estuviera, que estará un poco verde. Y Jameis Winston, o sea, todos sabemos que es una ruleta rusa, es una lotería, pero es un tío divertido y es un tío que mola mucho ver. Y, joder, venir de DeVito y pasar a estos dos tíos es como del infierno al cielo, de verdad. O sea, mira de dónde vienes y mira la ilusión que puede ser Jackson Dart. Estos tíos, por lo menos, te van a dar esa estabilidad que necesita el equipo para avanzar, que es lo que decía Tabernero antes. Nadie les pide que se metan en playoff este año, solo que den esos pasos necesarios para convertir la franquicia en un equipo serio de cara al año que viene o al siguiente. Y creo que estos dos quarterbacks te lo van a dar. No, si yo en ese sentido, Pablo, estoy de acuerdo contigo en que es un quarterback que va a dar estabilidad, que va a permitir que Jackson Dart esté en el banquillo sin ningún tipo de presión. En eso estoy totalmente de acuerdo y creo que ya lo hablamos. Lo que me refiero es que a mí no me produce ilusión, no me produce ningún tipo de sentimiento. Tampoco estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo es en que pases del infierno al cielo. Yo creo que hemos pasado del infierno a la tierra y ahí ya estamos bien por ahora. Y ya cuando Jackson Dart, si lo que tú dices, al final es un jugador que ellos tenían muy marcado porque si no, no lo hubieran cogido subiendo a primera ronda por él. Si este chico ya sale bien, hace un buen papel cuando juegue, ahí ya sí que subiremos al cielo. Yo creo que ahora estamos por ahora en la tierra, que ya me parece también bastante bien después de estar metidos ahí en el pozo más profundo. Bueno, a ver, el tema quarterback está claro que va a ser lo fundamental de Giants, ¿no? Porque ha sido una renovación total. Han apartado todo lo que tenían, han traído a estos tres quarterbacks, apuestan por la experiencia y creo que optan por la segunda forma que tienes de empezar con un equipo. Aquí tenemos dos opciones. O coges al quarterback en primera ronda, lo sueltas a los pies de los caballos el primer año, que será lo que ellos quieran. Y aquí puede pasar que tengas que una estrella o que te lo pisoteen y vayan de equipo en equipo, como ocurrió con Justin Fields y otros quarterbacks que pues no llegaron a ser buenos como se esperaba al verlo lanzado tan deprisa. Creo la sensación de que van a optar por tener a Dart en un segundo plano, que vaya aprendiendo de quarterbacks veteranos. Evidentemente ya de Russell Wilson o de Jamie Winston no se puede esperar de que funcionen como hace 10 años, pero quizás se hayan apostado por esto, es decir, vamos a tener quarterbacks con experiencia que sí me van a funcionar en el equipo, me van a dar unos resultados acordes y a la vez se apuestan, o ellos han apostado por eso, o sea, por Dart, que es lo que querían, por Jackson Dart, pues tenerlo en un segundo plano que vaya aprendiendo es otra forma de poner a los quarterbacks en funcionamiento. Y bueno, pues puede ser acertado o no, y como decís, Daboll, no sé si está ya en su cuarto o quinto año en Giants, cuarto, ¿verdad? Y si es, evidentemente ya tienes que empezar a pedirle que dé un poco más de lo que ha dado hasta ahora. Evidentemente la plantilla hasta ahora el año pasado y además, sobre todo con el tema de los quarterbacks, ha estado muy floja. Entonces, poco más le podías dar, pegaron un bajón bastante grande. Pero bueno, yo siempre digo que si las piezas acaban encajando y con los refuerzos que han tenido, creo que han sido bastante consecuentes con lo que necesitaban en los refuerzos de ciertas posiciones y Abdul Carter, que parece ser que es a priori el proyecto número uno del draft, peleado ahí con, no sé si con Travis Hunter, el cual de los dos sería el niño de oro del draft, de este draft, pues veremos a ver qué ocurre. Y las dudas es eso, si la posición de quarterback Wilson quizás aguante también toda la temporada, no sé cómo lo veis vosotros. Se había hablado también de un calendario, o creo que tenía anotado por aquí el calendario de Giants, bastante complicado para este año, ¿eh? O sea, los emparejamientos van a ser duros.
El más duro por El más porcentaje duro. de dureza de toda la liga, ¿no? Por los rivales a los que te vas a enfrentar con respecto al récord que tuvieron la temporada pasada. Por eso yo creo que la exigencia no puede ser inmediata. Y a mí, sobre todo, me ha gustado cómo ha actuado el equipo durante la postemporada y la gerencia, porque precisamente, y por esas dudas que existen con Daboll y también con el general manager, con Joe Shane, podía existir el riesgo de caer en tentaciones que existían en esta postemporada muy grandes, como ir a por Aaron Rodgers, esperarle y que al final te dijese que no, y la otra opción, que era calentarte en el número 3 del draft y coger a Shedeur Sanders. Y esas eran unas realidades que eran muy tangibles para los Giants hasta pocos días antes de comenzar la agencia libre y pocos días antes del draft. Claro, como aficionado de los Giants y viendo que eso pintaba a error descomunal y garrafal y a cifrar todo el futuro de los 4 o 5 próximos años de los Giants a la próxima temporada, cuando no tenías miembros para poder competirla, me parecía un error. Por eso creo que ahora hay un plan. Evidentemente todo esto puede saltar por los aires a mitad de temporada, pero yo veo que el plan está en confiar en un quarterback veterano que te puede dar victorias como Russell Wilson y con eso ir generando tiempo para tu verdadero proyecto, que es el de Jackson Dart. Y además firmas a Winston para 2 temporadas, porque en el caso de que Wilson finalmente, seguramente, se vaya después de esta temporada, no quedarte solo con el joven chaval para cifrarlo todo a lo que él pueda conseguir, sino tener también un tipo veterano y con experiencia en la titularidad en varios equipos para que se siga formando ese jugador. Y no olvidemos que la posición de quarterback suplente es muy importante a la hora de asumir los partidos y de poder ir generando pues bueno, confianza en ese chaval. Antes hablábamos, y luego hablaremos de él, de uno de los grandes currantes, ¿no?, de esta liga, que ha pasado por 14 equipos, como Josh Johnson. Bueno, pues si va pasando por todos los equipos y en todos le van valorando, es precisamente porque aporta algo aunque no sea en el campo. Y creo que en ese sentido los Giants han hecho bien en cifrar su futuro a un joven quarterback, pero dándole las armas de tener como mentores a 2 quarterbacks que tienen muchas titularidades en la liga para formarle. ¿Y qué os parece el backfield? A mí me encanta, sobre todo porque tiene a Cam. El mejor running back de la liga, nombrado por él mismo, y a lo que me sumo si no estuviese Genti. Así os lo digo, me parece un jugadorazo. Yo estoy emocionado con verle sobre el campo porque sí, porque me gusta en todo. O sea, es un corredor de raza que tiene fuerza para correr por el centro, que también sabe salir hacia el exterior, que como receptor es magnífico, lo ha demostrado en Arizona State. A quien no lo haya visto, de verdad que se ponga el partido que hace en playoff de este año del college contra Texas, porque es una absoluta bestia, es imparable y sobre todo es eso, que le notas hambre, que es un jugador que desde el instituto no le han considerado al nivel que él considera que tiene y eso le está llevando bueno, pues a funcionar con rabia, pero que esa rabia convertirlo en algo positivo y en algo que le haga sumar para él y para su equipo. Sí, yo pienso un poco igual. Lo que dije antes, no me gusta Singletary. Tracy el año pasado me dejó muy buenas sensaciones y creo que puede ser un jugador muy válido para sumar, sobre todo sumar, que es lo que hace falta, pero yo las esperanzas también las tengo en Escativo. Es que no lo puedo definir mejor de lo que ha dicho Carlos. Me parece un jugador que vuelca toda su rabia, toda su esto en el campo. Tiene una tozudez para jugar, además es bueno bloqueando, te coge pases, corriendo, corre por donde le pongas a correr, por dentro, por fuera, por encima si hace falta, por cualquier sitio corre. Y a mí me parece un jugador que debería coger el backfield de Giants, lo que dije antes, más pronto que tarde. Y yo creo que cuanto antes lo coja, más vamos a disfrutar los seguidores de Giants, porque va a ser un jugador muy, muy vistoso y que yo creo que puede sorprender a la liga. Porque más allá de los seguidores de Giants y de la gente que sigue college, es un jugador que tiene poco nombre y que apenas todo el mundo está con Genti, con Omarion Hampton, con Henderson, el de Patriots. Pero con Scatio hay muy poco hype, que se suele decir, y yo creo que lo va a hacer muy bien. A mí es un jugador que me gusta mucho y que creo que el hambre que trae y las ganas que va a aportar, yo creo que van a ser auténtico oro para la franquicia de Nueva York. Y si me permitís una cosita, chicos, voy a aprovechar para meter aquí una pregunta que nos han hecho nuestros amigos del grupo de Telegram. Una pregunta que nos hizo Jonathan Junget,
que nos ha hecho una pregunta partida en tres, pero como hay una parte que es de Giants, la voy a meter aquí ya. Nos pregunta por Wilson como quarterback de Giants si conseguirá llevar a playoff al equipo de Nueva York. Una pregunta rápida, cortita y al pie, que quiero que me contestéis sí o no. Yo creo que no lo lleva a playoff porque el equipo le falta todavía mucho, por el calendario que es difícil y porque la división es complicadísima. No se puede contestar mejor. Yo creo que no, y sobre todo por la división. El año pasado, 6 partidos divisionales, 6 derrotas. Es que salir de ahí es muy complicado. Pero lo va a dejar a medio camino y con aspectos positivos. Y el equipo va a acabar el año con ilusión y va a ser una ventana abierta hacia mejorar, estoy seguro. Y lo que decía antes, Tabernero, que a mí me choca un poco, que es que decías tú, Ayuso, si sería el último año de Dable y de Schoen si no lo hacen bien. Ellos como equipo han drafteado para un proyecto a largo plazo. No han drafteado para o ganamos o nos echan. Es curioso, porque todos pensamos que si hacen otro año desastroso es posible que acaben en el paro, pero no les ha podido esa ansiedad y solo por eso se merecen, pues eso, frisar las 7, 8 victorias y un año estupendo sin llegar a playoff. Es que cuando hablamos de playoff, suscribo, por cierto, todo lo que ha dicho Pablo punto por punto, porque efectivamente es que es así. A mí lo que más me ha gustado de Dable y de Shane es que no han tenido esa prisa y han confiado en ellos mismos, porque al final cuando tú apuestas en un proyecto a largo plazo sabiendo que en la próxima temporada puedes no estar, es que estás muy seguro, ¿no?, de las decisiones que estás tomando. Y volviendo a lo de Wilson y el playoff, a mí me parece imposible, ojalá, pero claro, voy a leer los 8 primeros rivales para que la gente se haga una idea de lo que se enfrentan los Giants la temporada que viene nada más empezar. Commanders, Cowboys, Chiefs, Chargers, Saints, un pequeño descanso, y luego Eagles, Broncos y repiten Eagles. Estamos hablando que de todos estos son 5 equipos de playoff y 1 por partida doble en las 8 primeras jornadas. Y el otro son los Cowboys, que evidentemente no son los Cowboys de hace unas temporadas, ya hablaremos después de ellos, pero no dejan de ser un rival que la temporada pasada te venció 2 veces. Creo que va a ser muy complicado que los Giants esta temporada sumen más de 5 o 6 victorias, pero a mí me parecerían suficientes para dejar que el proyecto de Shane y de Dable siguiese adelante. Un calendario terrorífico y los playoffs tanto en NFC como en NFC en general el año pasado los playoffs en NFC estaban carísimos. O sea, había divisiones que podían llegar a pasar 3 equipos con récord positivo de 10, 11 victorias. O sea, muy difícil un equipo de reconstrucción que todavía tiene que encajar muchas piezas poderse colar en esa división en los playoffs. Pero bueno, ¿quién se esperaba el año pasado también de Commanders que llegara a una final de conferencia cuando venían de ser el cuarto peor equipo del año pasado? Todo puede pasar, pero bueno, a priori difícil. Y luego que si que pueden caer en el error del primer año de Dable, que entran contra pronóstico en playoff, cometen el error de renovar a Daniel Jones a mayores y ese ha sido el lastre que les ha abocado a 2 años horrorosos. Entonces, correr demasiado en el proyecto a veces no es demasiado bueno. Bien, pues si os parece vamos a seguir con el siguiente equipo de la división. Vamos a ir a unos Philadelphia Eagles que si bien han perdido muchos jugadores, creo que todos estaremos de acuerdo en que siguen siendo los máximos favoritos a llevarse el título divisional. Quizás ahora lo hablaremos también algo más que el título divisional. Me llama la atención de este equipo porque han perdido muchas piezas, principalmente en defensa. Y echando un ojo al depth chart, a los jugadores que van a iniciar en principio esta temporada, no hay ninguno nuevo. De los titulares son todo gente que estaba el año pasado, que probablemente dé un paso adelante desde el banquillo. Bueno, bien sabéis que este equipo tampoco era tan diferencial entre banquillo y titulares porque era una plantilla de mucha rotación. Pero han cogido mucha gente de perfil un poco más bajo para que entren en la rotación, gente del draft como Mukuba, como Jihad Campbell, demás. Poco que decir de ellos, creo que son los máximos candidatos a llevarse el título, como dije, y mucho más. Son de los favoritos a pelear otra vez por el anillo entre los 3-4 candidatos mayores.
¿Y cómo veis a este equipo? Pablo, por ejemplo, si quieres empezar tú con los... Pues bueno, empezar diciendo que estuve repasando un poco historia el otro día, según preparaba el programa. Eagles es el equipo que más veces ha jugado la final de conferencia este siglo por la NFC, hasta 7 apariciones en la final de conferencia. Es el típico equipo que siempre está ahí, incluso, como todos tienen años que se pierden un poco, pero han tenido entrenadorazos, han tenido momentos cumbre, han tenido 2 títulos y ahora coincide que son ese tipo de equipo como lo era o lo ha sido Kansas estos años, que no le duele en prendas dejar escapar talento cuando creen que es positivo para el equipo. Muchas veces hay franquicias que se aferran a sus grandes jugadores por lo que han sido, por lo que han dado, por lo que dan, y no son capaces de ver que más allá de eso hay otra serie de jugadores que vienen de draft que puedes llegar a suplir y que tú necesitas abrir espacio salarial para acometer nuevas temporadas. Eso Filadelfia este año no lo ha hecho, ha dejado escapar muchísimo talento, sobre todo en defensa, apoyado en que han tenido una serie consecutiva de drafts maravillosos, con aciertos brutales, y eso es súper positivo. Eso es una de las cosas que ha conducido a Kansas a 3 títulos seguidos y que creo que convierte a Filadelfia en uno de los máximos favoritos este año, sin lugar a dudas. ¿Les afectará mucho la partida de Kellen Moore? Ya lo veremos. Ya lo veremos. El año pasado, hace 2 temporadas, cuando se les cae el equipo dramáticamente, cuando iban, no sé si iban 10-2 o algo así, están haciendo una temporada brutal y de repente el equipo se cae de tal manera que Tampa se los ventila en primera ronda en los playoffs. El equipo había desaparecido totalmente, hubo una limpia, el club trajo 2 nuevos coordinadores, tanto ofensivo como defensivo, se rehicieron y acabaron siendo campeones. Así que yo creo que la baja de Kellen Moore en este sentido no va a ser demasiado llamativa. Es un equipo que en ataque no cambia demasiado. Se ha ido Gainwell, pero bueno, Gainwell tampoco era una pieza muy de referente. Los demás más o menos repiten. Y ha hecho un draft casi todo defensivo para paliar entre la agencia libre y los picks todas esas pérdidas, porque si leo es que es tremebundo, Avonte Maddox, Fred Johnson, Oren Barks, Paris Campbell, Mackie Beckton, Josh Sweat. Es que es tremendo, o sea, lo que han perdido. Y sigo. Milton Williams, Kenneth Gainwell, James Bradbury, Darius Slay. Casi todos son hombres súper importantes de esta liga. Y sin embargo, como tú decías, lees el depth chart y lees la defensa y ves gente competente, gente muy buena, gente muy joven en esos puestos que tanto el año pasado como el anterior ya dieron muestras sobradas de su capacidad y yo creo que este año la van a volver a dar. Para mí, Eagles es uno de los grandes favoritos a llevarse la Super Bowl. Sí, creo que, bueno, Pablo ha dado muy bien la clave y creo que está en cómo un equipo a pesar de tener tantísimas bajas, ahora fijaros en la cantidad de nombres que ha dado, cómo serán capaces seguramente en plan Chiefs, como ha dicho muy bien, de no notar quizás demasiado estas ausencias de jugadores clave, jugadores líderes, jugadores que llevan el equipo adelante y van a mantener un nivel bastante alto porque la base está ahí, y sobre todo en el ataque. El ataque es que prácticamente no lo han tocado, mantienen a sus 2 receptores, running back, quarterback y bueno, la inclusión de jugadores jóvenes y la duda quizás de perder a Kellen Moore, coordinador ofensivo. Veremos a ver cuando lo tengan que suplir cómo hacen esta baja importante, pero bueno, es un equipo que va, bueno,
va lanzado cuesta arriba, va a ser difícil, salvo que haya lesiones importantes y demás, que no sean capaces de encajar esas piezas que han cogido en agencia libre y en draft para suplir las bajas. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que los equipos de NFL no pueden retener a todos los jugadores, sobre todo porque han empezado a soltar mucho dinero en renovaciones de Saquon Barkley otras piezas. Entonces necesitas soltar lastre, porque no puedes renovar a todos, no puedes tenerlos a todos. Y la mayoría de ellos estaban en contratos también muy altos y tienes que dejar escapar y liberar espacio salarial. No tengo duda ninguna de que van a competir. También he estado viendo que tienen un calendario bastante duro. Se enfrentan a equipos que han estado, bastantes equipos que han estado en playoffs. Y bueno, yo creo que son los grandes favoritos a batir. Siempre ganas un Super Bowl y dominas la división, eres el gran favorito. Aprovecho para dar paso a Carlos, pero te quiero hacer una pregunta porque Jonathan, que nos hacía antes la pregunta de Russell Wilson en Giants, nos pregunta también acerca de Eagles, tú que le conoces un poquito mejor que nadie, sobre Saquon Barkley. Nos dice si creemos que Saquon este año pinchará o mantendrá el nivel del año pasado. Yo estoy convencidísimo de que lo va a mantener, pero quiero escucharte a ti, a ver qué opinión tienes. El problema de Saquon Barkley, siempre que ha tenido una temporada algo más baja, ha sido ya no físico, sino mental. Su recuperación de las lesiones ya sucedió en Penn State. Ya digo, le lleva más tiempo quizá del habitual, no la recuperación física, sino mentalmente acostumbrarse de nuevo a tener esa superioridad que muchas veces es por la claridad que tiene en el movimiento, ¿no? En la lectura precisa en el momento a la hora de esquivar al defensivo. Y a veces, cuando se lesiona, vuelve con cierto miedo, con cierto temor a volver a caer, ¿no? Porque es un jugador que ha sufrido 3 lesiones relativamente importantes a lo largo de su carrera. Pero tal y como acabó la temporada pasada, si no sufre ninguna lesión, a mí este año creo que puede ser de nuevo imparable. Y además hay que recordar que a él se le suma Will Shipley, que es un running back que afronta su segunda temporada, pero que en college ya realizó una muy buena labor y que en los Eagles tienen mucha fe en él como sustituto de Gainwell, ¿no? Yo creo que lo han definido muy bien Pablo y Santos. Es que aquí la única duda con este equipo está en la parcela ofensiva por ese cambio en el coordinador, ¿no? La marcha de Kellen Moore, y no solo de Kellen Moore, sino de mucho del equipo que tenía en la coordinación ofensiva a los Eagles, que se ha ido a los Saints con Nussmeier a la cabeza, ¿no? El entrenador de los quarterbacks, que ahora va a ser coordinador ofensivo en Nueva Orleans, con Paganetti, el asistente de la línea ofensiva. Claro, son parcelas que además son bastante sensibles, ¿no? En un equipo que, si en algún punto creo que ha perdido con respecto a los jugadores que han llegado para sustituir a los que se han marchado, es precisamente en esa línea, porque aunque sigue siendo descomunal los nombres que tiene, la baja de Mekhi Becton la han intentado suplir con Kenyon Green, que es un jugador que no generó toda la confianza que debiera en los Texans el año pasado, y además con ello perdieron la única baja que para mí sí que no he terminado de entender, que es la de Garner Johnson en el puesto de safety, sobre todo porque su sustituto en el draft, que es Mukuba, siendo de Texas, no creáis que me termina a mí de convencer del todo, ojalá me equivoque, más que por los Eagles, porque un jugador de los Longhorns triunfa en la NFL. Pero claro, a lo que iba es que vas línea por línea en los jugadores que se han perdido en la defensa, y Milton Williams era, siendo un gran jugador, el peor de toda la línea defensiva. El jugador que pierden en la zona de linebackers, como es Montez Sweat, también, si lo comparamos con Zach Baun o con los jugadores llegados de Georgia, también baja un poquito el rendimiento. Y en los cornerbacks, es verdad que Slay es un gran talento, pero un talento ya mayor. Y tú tienes a Mitchell y sobre todo tienes a Cooper DeJean, que te han demostrado sobradamente que pueden suplirle. Además, ya el año pasado en playoff vimos que sus sustitutos naturales, como comentabais ahora, ¿no? Los jugadores que les van a suplir y que ya lo hicieron en determinados partidos de postemporada, como Oyomo, como Hunt o como el propio Kili Ringo, pues son jugadores que han funcionado y que tienen muy bien metidos en dinámica. Y a todo ello pues le sumas los que habéis mencionado, ¿no? Jihad Campbell, que yo creo que es uno de los grandes lobos del draft. Ty Robinson, que puede aportar muchísimo desde el día 1 en la línea. No sé, a mí me parece que si tuviese que analizar, y teniendo nombres como Jalen Hurts, como A.J. Brown, como Saquon Barkley, ¿quién es la estrella de estos Philadelphia Eagles? Tengo claro que es Howie Roseman.
porque es el que ha construido esta plantilla, el que ha sabido generar jugadores desde rondas traseras del draft para que vayan implicándose en la dinámica del equipo y que después sean titulares que dan rendimiento y con los que puedes permitirte no renovar por contratazos a tus grandes estrellas. Y eso al final obedece a un plan que se ha ido construyendo año a año y sin dudar, pese a la temporada que recordemos tuvieron hace 2 campañas, en la que mucha gente pedía la cabeza de Sirianni, ¿no? Y esa confianza en el bloque es lo que creo que hace de estos Eagles candidatos desde luego a volver a ser campeones. Yo venía a decir, ya que lo has mencionado tú, el tema de Garner Johnson, que creo que va a ser el jugador que más echen en falta en esta defensa de los Eagles. Principalmente porque es una parcela en la que, como tú decías, los sustitutos no me satisfacen y creo que no van a estar ni mucho menos al nivel que tenía Garner Johnson. La línea, hay nombres y tanto en la titularidad como en el banquillo a priori, que creo que lo pueden hacer perfectamente bien como el año pasado. Pero el safety es algo que me deja con dudas. Sí que es verdad esto que habláis de Howie Roseman, y tengo ya aquí anotado que lo bueno que me parece que tienen estos Eagles, que antes también lo nombraba Pablo, es un poco como los Kansas City Chiefs en su época más gloriosa, que tienen un esqueleto tan potente y tan fuerte que es fácil entrar, fácil entre comillas relativamente, entrar digamos, en ese mecanismo que ya está funcionando, y una pieza nueva entra diferente que si son todas las piezas nuevas. Entonces, por ahí creo que me puede generar algo más de confianza el que una pieza en la secundaria. Yo tampoco confío demasiado en Mukuba, pero quién sabe si esta gente la hace funcionar también y hacen que sea luego un safety espectacular aquí en la NFL con las ayudas de la gente que tiene, porque tienen gente poderosa. A mí, por ejemplo, Cooper DeJean es un jugador que me gusta especialmente de esta secundaria. Y bueno, tengo ganas también de a ver si podemos ver una gran temporada regular de Jalen Hurts, porque me da un poco de rabia a la gente que le pone en los rankings muy abajo, al final de la liga. Y probablemente la temporada regular sí que sea un jugador que no es top, tan top y tan... No sé si es más valioso la palabra como vistoso, pero es un jugador que luego en los momentos calientes, en los momentos importantes, que siempre cumple, no es que cumpla, es que destaca. Es un jugador que en los momentos importantes, y me voy, por ejemplo, a las 2 Super Bowls que ha jugado, los partidos que ha hecho han sido tremendos. Entonces me gustaría verle por fin una temporada regular también que sea consistente, que sea regular y que empiece a ganarse un poco más la confianza que creo que le falta en la liga. Yo sobre Hurts simplemente apuntar que sin ser un jugador que sea predilecto para mí, yo le admiro. Le tengo una admiración brutal, porque es un jugador que podría haberse caído en muchas ocasiones mentalmente, porque ha tenido situaciones muy complejas en las que siendo el titular le han quitado y después el equipo ha ganado, en la que se ha ido otro equipo y ganando ha llegado al punto determinante y ha vuelto a perder otra final nacional. Es un tipo que ha perdido muchos partidos importantes. Y aunque Michael Jordan siempre decía aquello de lo que me hace grande es las veces que he caído y no las que he ganado, pero es muy difícil luego llevar a la práctica. Hemos visto muchísimos jugadores que han acabado en la nada precisamente por pensar que la oportunidad que les llegó era la última y que no iban a tener más. Pero Jalen Hurts ha tenido persistencia y creo que eso es lo que le ha llevado a esta Super Bowl. Una vez que ha ganado, a mí hasta me da miedo. Porque, claro, ya ha conseguido lo que él quería y las armas las tiene. Es un jugador bastante preciso en sus pases, especialmente al flat. Entonces, yo creo que hay madera de quarterback titular y estrella de la NFL. Pero bueno, hay que verlo porque evidentemente siempre va a tener el San Benito de que es un quarterback, entre comillas, perdedor. Veremos cómo evoluciona esta temporada, pero yo creo que los Eagles por primera vez tienen la oportunidad de volver a revalidar, no la Super Bowl, que eso lo han hecho otros equipos recientemente, pero sí una cosa que lleva sin pasar 20 años, como decía antes, que es el título de la NFC este. Vale, pues muy bien, pues vamos si os parece, ya con los Commanders, que yo creo que ya tenemos Filadelfia y New York bastante bien trilladitos.
Vamos con el equipo, uno de los equipos de moda, el equipo que Jaden Daniels y su tropa llevaron hasta la final de conferencia. Un equipo muy vistoso, muy bonito de ver, que es muy divertido, muy arriesgado, con muchos fuegos artificiales y que, bueno, que creemos que puede ser uno de los candidatos a quitar la corona a unos Eagles, que yo creo que por ahora siguen siendo los favoritos, pero bueno, unos Washington que este año también vendrán a jugar a Madrid, que algunos tendremos la suerte de verlos en directo y ahí estaremos encantados. Y nada, Santos, ¿quieres empezar tú con los Commanders? Pues venga, vamos para allá. Pues evidentemente ha sido el equipo sorpresa por completo del año pasado, porque, como he dicho antes, nadie se esperaba absolutamente que un equipo con un quarterback rookie en completa reconstrucción, con muchos jugadores nuevos y demás, diera la sorpresa de poder llegar hasta donde ha llegado. Y eso en parte se basa en equipos que están debajo del radar. Van ahí tranquilitos, nadie los tiene en cuenta, nadie, bueno, sí, van ganando, empiezan a sumar victorias, no destaca, bueno, por eso los Commanders no van a llegar. Y al final los dejas trabajar y dejas funcionar y no notan la presión de otros equipos que ya tienen la plantilla hecha, que tienen que ganar sí o sí. Y evidentemente yo creo que en parte dieron bastantes sorpresas en muchos partidos por eso, porque la confianza ahí y pensar que les vas a ganar y te han sorprendido notablemente, sobre todo con una grandísima actuación del quarterback. Fíjate lo que hablábamos antes. Mientras hay equipos que optaban por meter a un quarterback y lo van formando, Commanders soltaron ahí a Daniel recién llegado y te lo meten en una final de conferencia. O sea, un trabajazo del quarterback y sobre todo de un entrenador que a mí me gusta bastante. Ya lo he visto en otros equipos y saca mucho partido de los equipos que coge. Me recuerdo un poco cuando hablamos en la conferencia pasada de Bravel, este tipo de entrenadores que hacen rápido funcionar los equipos y creo que van a apostar por ir a por todas. Se han hecho con Divo Samuel en vía trade en la agencia libre. Alex está contento con esto, por lo que creo entendido. Laremy Tunsil, a que le van a soltar un pastizal tremendo, el left tackle, también con intercambio. Y quizás las dudas que tenía este equipo, donde el año pasado sufrieron bastante, era poder parar el juego de carrera. Sufrieron muchísimo parando el juego de carrera y también en la secundaria. Entonces, si consiguen fortalecer estas zonas y, y mantienen lo que han hecho en ataque, hay que tenerlos en cuenta. Yo lo veo difícil y veo complicado que puedan destronar a los Eagles, lo veo complicado. Por lo menos para ganar la división. Que se puedan meter en playoffs vía wildcard, sí, seguramente. Porque en el resto de la división ya hablamos. Giants creo que está en proyecto y ahora que hablemos de Cowboys creo que también. Entonces, en esa división van a ser quienes se la disputen. Pero bueno, dudo o no creo que vayan a ser los que le quiten la división a Eagles. Pero bueno, vamos a ver si consiguen repetir, que este año ya no va a haber sorpresa, claro. Lo van a ver venir. Sí, decías tú que uno de los problemas es parar el juego de carrera y también para esto se han traído un defensive tackle a Javon Kinlaw, que también le han pagado un dineral, Pablo. Le han pagado bien, le han sobrepagado seguramente, pero era una pieza que seguramente era necesaria para este equipo. Bueno, es que tenían muy poquitos picks de draft. Era lo que les quedaba, o soltar la panoja o quedarse a verlas venir. En el draft prefirieron ir en primera ronda por el muchacho este de Oregón para proteger a Daniels, que entre el pasado y este chico, yo creo que, y Laremy Tunsil, claro, yo creo que tienen una línea muy apañada. Yo creo que Jaden Daniels puede volver a hacer un segundo año y quitar el rollo ese de la maldición del segundo año del QB novato. Y el resto, pues defensa, pagar defensa, intentar. Evidentemente, me imagino que ellos, unos días después de la somanta de palos que le metió Eagles en la final de conferencia, se sentarían a reflexionar y a ver en qué podían mejorar, que no eran tantas cosas, porque hicieron un año espectacular a los mandos de Dan Quinn y yo creo que lo han intentado bien. Ahora, les salga o no, veremos. 2 apuntes en
en forma de nombres. Por un lado, Deebo Samuel, que me parece un error catastrófico, y aquí hablo por el jefe y que desde Japón y hablo por mí. Creo que su manera de compartir vestuario puede ser perjudicial para el equipo, sobre todo un equipo bisoño que lleva, por así decirlo, un año juntos. Todavía no es muy estable y espero que esa estabilidad no salte por los aires por culpa de Ivo Samuel. Y por otro, el séptima ronda Kroski Merit, que nuestro buen amigo de Analytics, Josep, tiene como uno de los verdaderos robazos del draft. Dice que este chico es una auténtica maravilla, que tenemos que estar pendientes de él, y yo lo he drafteado en un montón de Dynasties haciéndole caso. Así que su ojo es mi destino y espero que nos vaya bien, porque tanto con el caso de Giants con Cam Scativo y con el caso de Washington con este muchacho, va a ser dos equipos que yo el año pasado no vi nunca más que a retazos en el Red Zone, y este año voy a ver partidos enteros porque me apetece muchísimo. Tengo muchas ganas de verlos a los dos. Carlos, ¿tú en quién tienes más fe? ¿En Deebo Samuel o en este chico que llega en la secundaria Ay, se me olvida, en Marshall Latimore? Latimore, No, en hombre, Latimore. Lo que pasa es que yo creo que con Deebo Samuel puede ocurrir una cosa que ya ha pasado este año en la NBA, ¿no? Que a veces cuando te nombran el jugador más sobrevalorado de toda la liga, teniendo la calidad que tiene Deebo Samuel como la tiene Haliburton, pues de repente empiezas a sacar el tarro de las esencias, ¿no? Dicho esto, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Creo que el problema de Samuel no es tanto de lo que pueda aportar dentro del campo, sino de lo que pueda perjudicar en el vestuario. Y ahí va a tener que ejercer esa autoridad que le dan los años y el paso por varios equipos y por varias situaciones Dan Quinn, que estoy muy de acuerdo con Santos. Creo que es un pilar fundamental para que franquicias tan jóvenes como esta, aunque ahora hablaremos, porque a mí la postemporada me deja ciertas dudas por esa especie de apuesta por el ganar ahora, firmando jugadores como Kinlaw o sobre todo como Von Miller, pero luego acudir al draft, apostar por jugadores que van más al medio y largo plazo, como Amos y principalmente como Connerly, que llega lesionado, y habrá que ver cuál es su recuperación y cómo se va acoplando a esa línea ofensiva. Pero dicho esto, creo que en ese sentido un entrenador como Dan Quinn es uno de los puntales fundamentales de los Commanders, porque efectivamente, aunque tengas jugadores veteranos, tu futuro está en la juventud de Daniels, tu futuro está en la juventud de Connerly, precisamente de Kroski Merit, que estoy muy de acuerdo, es un jugador que tiene un pintón muy bueno desde el backfield, y a partir de ahí construir, ¿no? Veremos si son capaces de dar el nivel de Eagles, pero yo creo que sería bueno no meter demasiada presión en esta franquicia, no reclamar que vuelvan a repetir lo que hicieron la temporada pasada. Creo que sí que tiene unos mínimos que cumplir, ¿no? Dan Quinn para continuar con este proyecto, que es conseguir una temporada con balance positivo. Y esperemos, ¿no? O esperarán los aficionados de los Commanders que meterlo en playoff, pero tampoco hay que apresurar las cosas, porque como bien decía Pablo antes, y Carlos, tú y yo lo hemos vivido con los Giants, a veces un éxito demasiado prematuro puede acabar por diluir la expectativa de generar una franquicia a largo plazo, y los Commanders harían mal en pedirle a este equipo que vuelva a repetir una final de conferencia, incluso meterse en el playoff. Sí, pero claro, ¿qué haces ahí? Quiero decir, ¿qué haces ahí? Tú llegas a una final de conferencia y estás con jugadores jóvenes y demás y te ves ahí con potencia de volver a llegar. ¿Qué haces? ¿Te quedas en la retaguardia, esperas, construyes o vuelves a ir a por todas? A mí me recuerda un poco al estilo de Rams, ¿no? Los Rams es un equipo muy agresivo, va a por todas siempre. Se hacen deshacen jugadores y siguen, que lo quieren ya, ¿no? O sea, no es una franquicia que piensa decir, bueno, vamos a esperar 5, 6, 7 años, vamos construyendo, lo quiero ya. Y les ha funcionado. Hace años que se han pegado el batacazo, el año siguiente se han metido una Super Bowl o lo han ganado. Entonces, claro, eso es lo complicado, ¿verdad? Decidir en ese momento que vas a por todas después de llegar a una final de conferencia o bueno, venga, vamos a esperar un poquito y nos seguimos formando. ¿Sabes en quién pienso? Es evidente que el caso Rams es
paradigmático de algo que se hizo bien y con el que se consiguió el título, ¿no? Pero claro, a mí me vienen a la cabeza los Bills de hace 3-4 temporadas, cuando empezaron a firmar contratazos, y sobre todo hay un equipo que todavía está en reconstrucción 4 años después, que me encanta porque yo he ido creciendo también con él, después de que los Giants es mi segundo equipo favorito, pero que está penando el haber sobrepagado a jugadores, el haber dicho este es nuestro año durante 3-4 temporadas, que son los Saints. Si os acordáis de los Saints de 2015 a 2019 hasta que se retira Breeze, es un equipo que todos los años parecía que sí que era el año y que se volvían a gastar dinero en traer 2-3 defensivos en las parcelas que les faltaban, que volvían a gastarse dinero en receptores, y al final el equipo nunca llegó, no ganó ese título y se quedó en la nada. Jugadores como Camara, como Michael Thomas, como Ingram se fueron sin tener el entorchado, ¿no? Y ese es el miedo que creo que pueden generar los Commanders. Ahora bien, claro, como bien dices, Santos, tú te fijas en todo lo visto el año pasado, en las armas que han agregado y dices, pues es que es la manera de competir contra los Eagles. Y me parece también una forma acertada de hacerlo. A lo que voy es que si no sucede, que no se empiecen a tomar decisiones precipitadas con respecto a sus chavales jóvenes y sobre todo a su cuerpo técnico, que me parece que está encaminando muy bien la situación para generar una franquicia que, aunque no sea ganadora para hoy, lo pueda ser para dentro de 2 o 3 años. Yo aquí quiero decir un par de cosillas. La primera es que estoy un poco en desacuerdo con vosotros en el tema de Deebo Samuel. Yo creo que es un buen movimiento para ellos porque es una pieza que me parece fundamental. Es un equipo que yo creo que tiene ciertos problemas en el backfield con Ekeler, que ya está mayor, y Robinson, creo que es el otro chico, que a mí tampoco me acaba si bien no lo hace mal del todo, no me acaba de enamorar. Y creo que entre Kroski Merritt, el rookie, y Deebo Samuel, si tiene algunos snaps saliendo desde detrás del quarterback, creo que va a ser un jugador importante y también va a ser importante como complemento a Terry McLaurin, que yo ya lo he dicho otras veces, para mí es uno de los jugadores más infravalorados de la liga. A mí es un receptor que me encanta, que me tiene enamorado, que me encanta verle feliz desde que llegó Jaden Daniels, porque estaba viviendo en el ostracismo desde hace unos años en la franquicia de Washington. Y luego estoy de acuerdo con vosotros en el tema de que la dirección del equipo en la cara del head coach es importante, pero yo le daría más crédito también a Cliff Kingsbury, que creo que hizo un trabajazo y que es muy responsable del ataque que vimos el año pasado de Commanders. Y precisamente por el lado de Kingsbury, yo creo que con la llegada de Deebo Samuel este año puede hacer diabluras y puede hacer un playbook con muchas variantes y muchas cosas muy, muy chulas. El bueno de Cliff, que creo que ha dejado claro que como head coach, si bien deja dudas, como offensive coordinator, el tío es un... No, lo de Arizona era, Sí. le pesa bastante. Ese lapso de head coach, ¿le vino grande o no era el momento? Pero está claro que como coordinador ofensivo el tío es un fiera. Yo sí confío en Brian Robinson en ese backfield, sí me gusta. No es un tío espectacular, pero es un tío, para mí, eso, consistente y que te puede dar buenas jugadas. Y creo que, así por hablar en general y un poco en perspectiva de lo que puede ser el año del equipo, yo creo que pueden tener un buen año. Yo creo que esta división puede ser un poco NFC Norte, ¿no? Todos los equipos con una buena cantidad de victorias, el peor siendo un buen equipo igualmente, 2 equipos quizá rondando las 10, 11, 12 victorias. Creo que tenemos una división entre manos. Muchos consideran que es la mejor división de la liga. Históricamente lo es. Si los entorchados significan algo, lo es. Y yo creo que este año puede competir por volver a serlo. Tenemos 2 equipazos, un equipo que a ver a dónde va y otro que se empieza a crecer en ilusión. Y yo creo que Washington, con la gerencia nueva, con el entrenador seminuevo, con el QB en segundo año y con los buenos retoques que están haciendo, yo creo que van a tener un año muy, muy, muy decente otra vez. Lo que habéis comentado de los coordinadores, fijaros que hemos visto muchos años en NFL, no tiene por qué ser un buen head coach. Mira McDaniels en Patriots, que era un genio ofensivo, que era una mente ofensiva brillante, todos los años que ha ganado, jamás
Jamás, cada vez que lo intentó como head coach no hubo manera. Y esto no es fácil dirigir una franquicia, no es fácil llevar todo el peso de una franquicia. Y pues hay algunos que por el motivo que sea son unos genios como head coach defensivos, ofensivos, pero en el momento que le dan las riendas de un equipo no son capaces de exprimirlo, de sacarlo. Y hemos visto varios casos de estos y que les han pegado el batacazo. De hecho, yo estaba pensando que molaría hacer un programa con todos estos nombres, porque es que se me vienen varios a la cabeza, como Españolo, Matt Patricia. O sea, es que hay tantos y tantos que se han pegado el batacazo como head coach, además con decisiones que ves que son suyas. Y en cambio, como coordinadores son auténticos genios que merecería la pena, ¿no? Repasar algunos de estos nombres porque es una situación cuanto menos curiosa. Total, sí. Oye, de Commanders he visto si vuelven al nombre de Redskins. Se está comentando mucho. ¿Qué opináis? Yo creo que no. Por mucho que Trump esté empujando en esa dirección, yo creo que la sociedad del buenismo no lo va a permitir. Yo creo que tampoco van a volver a los Redskins. El otro día lo comentaba en casa con mi hermano que quería comprarse una camiseta de los Washington Commanders y tal. Y me decía, jo, es que los que tienen el logo de los Redskins son mucho más chulas que las que no lo tienen. Y digo, la verdad es que sí. Pero yo creo que no van a volver. Es un poco lo que dice Pablo al final, porque según se comenta por los mentideros, la gente realmente a la que se hace alusión parece ser que tampoco están tan ofendidos como se decía y que tampoco el daño es tan grande, pero bueno, yo como tampoco lo veo un poco, o sea, como lo veo un poco de lejos y tampoco sé muy bien la intrahistoria, pero yo creo que no va, yo creo que se van a quedar en Commanders que ya está un poco, que ha calado en la sociedad y en los fans un poco, vaya. ¿Tú crees? A mí me parece un nombre así bastante insípido, tío. Yo creo es que no tiene gancho, no sé. Está Pero sin claro, ahora identidad tampoco total. de Washington Football Club o algo así se llamaban, luego Commanders, y no acaban de dar con con el nombre definitivo, pero claro, ahora no creo que vayan a volver a cambiar. Washington es un problema que ha tenido en todas las franquicias de todos los deportes y precisamente el único logo que era plenamente reconocible por todo el mundo, que era el de Redskins, por todo ese bagaje cultural y de choque cultural que tenía, pues al eliminarlo vuelve a ser otra franquicia que se queda un poco como sin alma, ¿no? Que es lo que pues, sucede con el baloncesto, primero Bullets, luego Wizards, también un poco con los Capitals, ¿no? Ya digo, es una ciudad que es verdad que como no tiene nada reconocible, pues o nada que le hayan sabido adaptar a los equipos para hacerlo reconocible, que seguro que Washington tiene mil maravillas para ponerle como nombre a su franquicia, pues bueno, se quedan así, ¿no? Un poco como sin alma. Quiero aprovechar para, antes de dejar a los Commanders o Redskins, haceros una pregunta, porque acaban de salir los ratings del Madden. Y esto tiene que ver con Eagles y con Commanders, porque creo que es lo más destacado, que es que Jalen Hurts y Jayden Daniels tienen prácticamente la misma media. No sé qué os parece eso, que un quarterback de segundo año tenga la misma media que otro que ha llegado 2 veces a la Super Bowl y ha ganado 1. Y Jalen Hurts además está casi 10 puntos por debajo de los 4 principales, que ya sabemos todos quiénes son: Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow y Patrick Mahomes, que están todos por encima de 95. No sé qué os parece, si hay demasiado hype con determinados jugadores cuando llegan en posiciones altas de draft, como es el caso de Daniels, aunque lo haya demostrado en su primera temporada, pero no hay que olvidar lo que pasó con C.J. Stroud, y sobre todo esta, bajo mi punto de vista, falta de respeto que se le tiene a Hurts al calificarlo así. No sé qué opináis. Me parece fatal, por Hurts sobre todo. Yo puedo entender que los 4 QBs, los 4 dioses estén ahí, sí, rondando el 90 ahí, pero Hurts debería estar también rondando los 90 y muy por encima, un cachito por encima de Jayden Daniels. Lo que he leído estos 2 últimos días, que la gente está súper enfadada, pero enfadada de verdad, es porque precisamente estábamos hablando de él hace un ratito. Cam Scativo tiene 2 puntitos más de media que Cameron Ward, el QB número 1 del draft, y a la gente le parece fatal. Dice que es una falta de respeto para el QB número 1 del draft, para tal no sé qué, que un running back de ronda, tercera, cuarta ronda de tal no sé qué, que tenga más media. Y he leído un montón de tweets de gente ofendidísima. A mí me parece normal. A mí Cascativo es como
poco igual de buen jugador que Cameron Ward, hoy por hoy. A ver, lo de Jalen Hart lo estábamos hablando antes, es que se le sigue infravalorando y menospreciando incluso en un videojuego. Es decir, al actual campeón de la Super Bowl y está en una puntuación por debajo de un montonazo de quarterbacks y otros jugadores. Es que hasta en el videojuego del Madden se le está atizando. Es muy, muy injusto lo que está pasando a este jugador. Pero bueno, Eagles tiene que estar contento, ¿eh? Tiene dos jugadores con el ranking de 99. Solo ha hecho jugadores en el Madden con 99 y dos de ellos son de Eagles. Pero bueno, cosas de los videojuegos. Creo que es más para crear un hype o demás o buscando quizás un poco de llamar la atención a la hora de lanzar el videojuego y todo esto. Pero bueno, está mucha gente pendiente con esto. Y al final son valoraciones y bueno, y ya te dejo, Carlos, perdona. Yo es que sinceramente me pasa lo que a ti, Pablo. Yo estoy muy de acuerdo con que Scativo esté por encima de Ward, y de hecho lo que me parece mal es que esté por debajo de algunos otros running backs que han hecho bastante menos que él, pero que se han valorado por encima por determinadas cuestiones atléticas y demás. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente viviendo de los ratings que le dan a los jugadores desde instituto y no se pueden permitir decir que se equivocaron con un jugador. Y Cam Skattebo llegó a la universidad sin estrellas, sin rankear con ninguna estrella, porque pasó bajo el radar. Y les cuesta mucho reconocer que se equivocaron al no ver un talento descomunal como el de Skattebo y que ahora va a llegar a la NFL quizá con demasiado hype, si yo no digo que vaya a ser un gran jugador de NFL, pero es que sus números solo son superados por Gianti en su posición. Y es un jugador que ha metido a su equipo en el playoff y que casi gana a los Longhorns de Texas, que parece mentira, pero era el segundo equipo mejor rankeado hasta que llegaron las finales de... Entonces, pongamos las cosas en su situación, y Skattebo es, bajo mi punto de vista, por su trayectoria en college, evidentemente mejor que Cameron Ward. Veremos lo que sucede con ambos en la NFL, pero yo sí que estoy de acuerdo en que el rating sea mayor de Skattebo al de Ward. Yo, mi opinión va a ser rápida. Ya veo que me habéis metido otra vez la sección esta de salsa rosa esta en el programa. Yo, sin haber jugado en mi vida al Madden y sin saber muy bien cómo funcionan los ratings, me parece lógico que esté por debajo de los cuatro grandes. No sé si tan por debajo. A mí lo que me da rabia de estas cosas es que seguramente entre los cuatro grandes y Hart seguramente hayan metido quizás a Herbert, hayan metido o a Love o a Dak Prescott o a gente de esta. Entonces, te digo exactamente, Carlos. Stafford, Goff y Herbert tienen más media que Jalen Hurts. Claro, a mí Goff es un jugador que no me gusta especialmente, que depende mucho de lo que le rodea. Herbert en los momentos clave a la vista está que no está funcionando. A mí es un jugador que no me disgusta, pero en los momentos importantes no está dando su 100% y no está funcionando. Y Hartz, yo creo sinceramente que a día de hoy es mejor jugador que ellos. Lo que os decía, si hace una temporada regular mucho mejor de las que ha hecho, seguramente se le pierda el miedo a ponerlo un poco más arriba y se avergüence un poco más la gente de faltarle al respeto como le están faltando de continuo. Entonces a mí lo que me parece mal es eso, que metan a la gente que yo creo está por debajo de él en esos ratings muy por encima. Y en cuanto a lo de Skattebo por encima de Ward, pues yo creo que a día de hoy es mejor jugador. Y bueno, es que Ward a día de hoy tampoco es que me parezca un extraordinario jugador como para tener un gran rating. Yo creo que no deberíamos comprar el Madden todos y hacer una partida en el Twitch online, los indies. Dejamos que la gente opine en comentarios. Sí, sí, Claro. sí. Aprovechamos para decir a la gente que nos dejen un comentario por Spotify, por ahí, que ahora se pueden dejar comentarios y nos pidan lo que quieran. O que nos manden mails, que últimamente la gente nos está mandando mails, sobre todo para el campus de los indies, ¿verdad, Carlos? Que ya nos han hecho una petición de hablar de los Arkansas Razorbacks. Cierto, cierto. Y ya estaremos hablando de esa universidad y de muchas otras, que tienen historias para aburrir, la verdad. Y algún que otro asesino en serie, ¿verdad, Ya, Carlos? algún que otro, alguno encontraremos, eso es. Y bien, pues pasamos a los últimos al último equipo de esta división, no hablando de la clasificación, obviamente. Vamos con unos Dallas Cowboys que empiezan una nueva aventura con un head coach que llega, bueno, que cambia de posición porque ya estaba en la franquicia como Brian Schottenheimer,
que para mí es uno de los entrenadores con menos ilusión de los últimos años. Ha despertado poquísima ilusión y poquísimo entusiasmo entre los fans de los Cowboys. A mí es un equipo que me deja muy frío, toda su agencia libre, todo su draft, todos sus movimientos en general, y que creo que otro año más que va un poquito para abajo, un poquito para atrás, y que a los que no auguro gran futuro. Pero contadme vosotros qué os parecen, Carlos, si quieres empezar tú con estos Cowboys. Bueno, pues vamos con una franquicia que yo creo que para lo que tiene que utilizar esta temporada es para definir exactamente hacia dónde quiere ir. Creo que siguen viviendo atrapados en un contrato que cuanto más pasa el tiempo, más se demuestra que fue una absoluta trampa, que están gastando demasiados recursos en un jugador que, siendo evidentemente bueno, no les está dando ese salto de calidad que deberían para luchar por la conferencia y por meterse en la Super Bowl, porque no olvidemos que esta es una franquicia histórica, es el equipo que más Super Bowls tiene de toda la división FC este, y sin embargo lleva muchísimo tiempo, de hecho en todo este siglo no ha llegado a ninguna Super Bowl, y todo es porque ha apostado por quarterbacks que, teniendo calidad y siendo buenos, pues no les dan ese salto de más para competir con los mejores. Se tiraron así, no sé si fueron 12 o incluso 13 temporadas con Tony Romo, y le tiene pinta que les va a pasar lo mismo con Dak Prescott. Antes hablábamos, corrígeme Santos si me equivoco, que llevaba 9 temporadas, ¿pueden ser ya? 9, desde 2016 que lo draftearon los Cowboys, sí. Claro, son demasiados años metidos en la más absoluta mediocridad. Mediocridad vista como temporadas de 8-8. Yo creo, hay veces que se comentaba en foros de la NFC este como de coña, que la NFL había generado la temporada de 17 partidos para que los Cowboys no siguiesen repitiendo temporadas de 8-8. Porque, ya digo, es que se han quedado ahí. Y talento han tenido por un tubo, han tenido jugadores como Dez Bryant, ahora tienen a CeeDee Lamb, a George Pickens, Lamb probablemente entre los 3-4 mejores receptores de la liga. Sus defensas siempre dan el callo, son un equipo que defensivamente siempre es rocoso y cuesta ganar. Entonces, quiero ver hacia dónde van, pero claro, si siguen apostando por Prescott, quizá es que no le tengan que dar tantas armas en ataque, sino cubrir mucho mejor de lo que están haciendo la defensa para ganar desde ahí, porque si no, vuelven a estar establecidos en esas 7-8 victorias que les dejan en el viaje a ninguna parte que llevan viviendo desde las 2 últimas décadas. Pues mira, yo creo que el resumen perfecto de Dallas Cowboys 2025 es el tuit que saltó ayer del training camp con Schottenheimer gritándoles y poniéndoles a todos en línea y poniendo a jugadores y coordinadores y ayudantes a correr de un sitio para otro y a dar vueltas para un lado, para otro. Al parecer están teniendo problemas de entrenamiento, problemas de comportamiento. Para mí es una franquicia que desde su owner, que nos han reñido, por cierto, por utilizar palabras en inglés en el podcast, propietario, que desde su... Es que no me salía propietario, juro. Que desde su propietario genera esta sensación de desabrida que decías tú, Carlos, de sin alma, de estar haciendo las cosas como por hacer. No afrontan las renovaciones que tienen que afrontar, las que sí afrontan las hacen de una manera tibia, timorata, tarde, están dejando que posiciones clave en otros equipos renueven antes, con lo cual ellos terminan sobrepagando cuando las tienen que afrontar. El draft hace drafts muy raros. A mí personalmente me encanta Zeiruaku donde lo cogieron, pero empiezan muy raro. Luego se ha retirado Zach Martin. No lo sé, es que todo me habla de una franquicia desangelada completamente. Es posible que tengan que renovar la sala de QB ya, este año que viene. No creo que les vaya mucho más allá, porque Cooper Rush y Trey Lance... no creo... ¿Trey Lance? ¿He dicho? Trey Lance Es se ha ido a Chargers ya. No, que se ha ido. Es verdad que está en...
Está en Chargers, ¿eh? ahora, Que, de ahora- hecho, juega esta noche. ahora está Jalen Milroe o sea, Joe Milton, John perdón, Milton. Joe Milton, sí, no, Joe Milton. sí. Pues mira, Joe Milton, dentro de todo lo que cabe, es posible que sea el mejor QB de esa sala ahora mismo. Deberían probarle. Es verdad que Trey Lance juega esta noche el partido del Hall of Fame con los Chargers. El entrenador, para mí, me parece un entrenador de un interino, aunque ya vimos en la UFL lo que son capaces de hacer los entrenadores interinos, ganar el campeonato. No creo que vaya a suceder aquí. Pero es que otra vez vuelvo a lo mismo, al principio. Terry Jones no parece la persona ahora mismo idónea para afrontar la renovación tan profunda que necesita este equipo. No lo parece, es que no hace nada. Es el meme del señor este con el palo de do something. O sea, haz algo, lo que sea, aunque te equivoques. Mira, si te equivocas, pues oye, mira, te criticaremos, pero joder, has hecho algo. No hacen nada y van camino del abismo. A mí es que este equipo, tengo un problema con los Cowboys, más allá de que no me gusten, pero tengo un problema mirándolo desde la Más perspectiva. allá de que los odie, No, odiar no, pero no es un equipo que en general no me gusta. Pero más allá de eso, mirándolo con una perspectiva un poco más neutral, es que cada movimiento que hacen últimamente me da como pereza. Es un equipo que han tenido un head coach que me da pereza que llegue. Han traído a Javonte Williams, que hace un par de años sí que todavía tenía fe, pero es como que me da pereza que ahora sea el running back titular de este equipo. Josh Pickens y sus cosas también me da pereza también tener que verle y aguantarle ahí. Luego el draft que han hecho tampoco me deja muy frío. No sé. Luego han traído como cornerback a Kaiir Elam, que es un jugador que desde el primer momento en Buffalo dejó muy malas sensaciones. Y creo que fue esta temporada pasada contra los Chiefs que hizo un partido desastroso, que tuvo que salir por lesión, hizo un partido paupérrimo y les costó la eliminación. Entonces, tienen jugadores que a mi parecer son muy... Por un lado tienen jugadores que son muy válidos, pero por otro lado tienen jugadores que no les veo más allá. Yo sí que tengo cierta fe todavía en Dak Prescott, que no me parece mal jugador, más allá de que en los momentos importantes, en partidos cumbre, haya tenido malos días, haya flojeado. Yo creo que para la liga regular es un jugador que lo ha hecho bien, que ha tenido buenos momentos. Sí que es verdad que no es un quarterback que él solo te vaya a ganar los partidos y te vaya a llegar a playoff, como puede ser Josh Allen, por ejemplo, en Buffalo. Es un jugador al que hay que arropar bien y hay que darle muchas armas, pero yo creo que es un quarterback que puede llevar al equipo para arriba y se puede ganar con él. Pero más allá de eso, lo que decías tú, Pablo, también tienes ahí a Micah Parsons, que lo tienes descontento, que está tuiteando, que no sabe muy bien lo que está haciendo la dirección del equipo. Y, y un poco también lo que comentabas antes, que cuanto más tardas en renovar a tus jugadores, más caro te salen. Al final, si tú le pagas cuando tienes que pagarle, vas a pagarle mucho, pero vas a pagarle menos que si le pagas 6 meses después, porque esto es una rueda que no para de girar. Va a haber otro jugador en tu posición que va a renovar, que le van a pagar más, que tú vas a tener que subir esa oferta porque te va a decir que quieres ser el que más cobre, y es una pescadilla que se muerde la cola, y yo creo que es una serie de movimientos que no están a la altura de la grandeza que tiene una franquicia como los Cowboys. Es un movimiento tras otro que no entiendo. Y luego, si todo esto que os decía me da pereza, el coordinador defensivo, Matt Eberflus, ya no os digo la pereza que me da. A ver, si queremos ver a los Dallas Cowboys en el puesto número 1, lo único que te puedes hacerlo es irte a la lista Forbes para ver que cada año son el equipo más rico, el equipo deportivo más rico del mundo, con 10.000 millones de dólares. Entonces ahí lo verás en una lista en el número 1. Bueno, yo creo que ahora mismo es que lo difícil aquí es ver cómo encaja Schottenheimer, porque yo creo que es la gran duda. Interrogación, exclamación, incluso hasta le pondría exclamación de que cómo han decidido coger a este entrenador.
recordamos que ha estado como coordinador y asistente de quarterbacks y de otro tipo de asistencias en equipos como Rams, Colts, Jaguars, Jets, Seahawks. O sea, es un trotamundos en el que, bueno, tampoco es que haya destacado especialmente. Entonces, coincido con Carlos, pero si es que hay equipo. Es decir, ¿tienes un mal quarterback? No. Tienes posiblemente ahora mismo un buen receptor dentro de los muy buenos de la NFL como CeeDee Lamb. Te han traído a George Pickens. Eh, Tuvieron running backs muy buenos con Zeke Elliott, pero siempre estaban establecidos ahí, como dice, en la mediocridad, en la medianía. Sí que han ganado una división de vez en cuando, plantan cara, pero no pasan de ahí. Entonces es complicado definir porque la plantilla está, los jugadores están. Que no quería tener su plantilla Zach Martin, de Marcus Lawrence, o que tenemos a Micah Parsons, pero no terminan de despegar. Y yo, para mí, la gran incógnita, sobre todo, es el entrenador ahora mismo, la gran duda. A lo mejor luego no llega noviembre y diciembre, no cierra las bocas aquí a todos. Y lo que estamos hablando ahora no sirve de nada, pero bueno, lo que hablamos antes de los head coach. Si podía ser buen head coach o un buen coordinador ofensivo o defensivo, pero que te den la papeleta de llevar adelante unos Cowboys. Y creo que la clave también de que algún día este equipo despegue pasa por quitar encima a estos propietarios barra owners. Aquí un saludo, Frank, de la NFL España. Quítale a los owners que se me entrometan y hagan de todo. Porque cuando ha pasado en todos los equipos que se han quitado de medio, Commanders, ¿quién estaba en Commanders ahí detrás hasta que se han cargado al propietario este que había, bueno, pues ha empezado a funcionar? Lions, ¿qué ha pasado con Lions? Deja trabajar a los head coach, deja trabajar al general manager, deja que el equipo se reconstruya. Esto que no le habéis dicho antes, mientras este propietario o dueño por detrás también haciendo de las suyas y la demás tropa que vemos ahí de los hijos, sobrinos y demás que se van a hacer cargo del equipo, va a ser difícil que la franquicia esté en un mar de calma y pueda despegar y sobre todo afrontar una división que ya vemos cómo está ahora mismo, muy complicada. Aquí, chicos, dejadme que os haga una pregunta, porque tenemos la tercera parte de la pregunta que nos hacía Jonathan Jungent, que es ¿qué versión veremos este año de Dak medianía Prescott? Nos cuenta. ¿Qué esperáis de Prescott después de la lesión? ¿Creéis que va a volver a buen nivel? ¿Que le costará y que, como dice Pablo, habrá que dar la batuta a Milton? Que cuántas veces hemos dicho con un quarterback de Dallas, este tiene que ser el año, es que ya más armas no le pueden dar, pero ya no digo con Prescott, esto me viene a mí desde la época de Tony Romo. Han fichado a George Pickens, que yo creo que lo más que puede hacer en ese vestuario es desestabilizar todo, por mucho que sea un gran receptor, cuando ya tenían a un jugador de mucha más calidad y que te puede aportar muchísimas más cosas como CeeDee Lamb. ¿Sabes qué es lo que pasa con los Cowboys continuamente, que me da la sensación desde los últimos 20 años de gerencia de Jerry Jones? Que va por jugadores con pinta de estrellas sin pensar en lo que necesita su equipo. Por ejemplo, Belichick en los Patriots elegía al jugador que necesitaba, no al mejor, al que él necesitaba para el sistema que quería implantar en su equipo. Y en cambio con los Cowboys es una pléyade de estrellas que no dejas de ver nombres que funcionan y que son una salvajada a nivel fantasy, por ejemplo, pero que luego en el campo no. En el campo te da para ganar equipos que están en formación. Probablemente a estos Cowboys les veamos ganar quizá uno o incluso los dos partidos este año contra los Giants, pero para mí no les llega para competir contra los Eagles, ni por supuesto para, en el hipotético caso de que lleguen a playoff, puedan jugar contra los rivales que van a tener ahí, precisamente por lo que comentaba antes Santos, que es una conferencia hipercompetida, la nacional. En estos 3-4 años ha crecido muchísimo y ahora mismo hay muchísima competitividad en los equipos que llegan ahí, hasta el punto de que hemos visto un campeón de la nacional y probablemente veamos más en los próximos años. Pero es que, claro, a todo esto le sumas un quarterback hechido de dinero y hechido de ego, del que debería carecer, porque es que no está ni entre los 10 ni entre los 12 mejores quarterbacks de la liga, que no deja de ser un tipo que probablemente fuese funcional si le pusiesen los elementos para triunfar, pero que no es el caso en Dallas. Entonces yo no le veo, sinceramente, poniéndose el equipo, y este equipo en concreto, y este vestuario además a las espaldas, para conseguir grandes cosas. Puede que me equivoque, ¿eh? Aquí venimos a opinar, pero claro, lo que hemos vivido en los últimos años con Dallas, en concreto con Prescott, no nos hace tener pues esperanzas de que esta vaya a ser la temporada en que todo empiece a encajar y triunfen. Por cierto, que vamos a hablar antes del Madden, Dak Prescott 84. O sea,
creo que son 2 puntos menos, ¿no? Que Hearts. Hearts tenía 86. Pues fíjate tú. Madre mía, qué Una locura. salvajada. A mí es que Dallas, tú no puedes, o sea, no puedes ir a Carolina por jugadores, no puedes, pero si vas, no puedes llevarte a Miles Sanders, porque por favor, Miles Sanders ya no funciona, o sea, que no sirve para jugar, no es un running back, ya es un exjugador. Y no puedes dar una cuarta por Jonathan Mingo. O sea, no. Y nosotros se lo agradecemos en el alma. O sea, pues, muchas gracias, Terrillón, de verdad. Pero es que no puedes hacer ese tipo de cafradas año sí y año también, porque es que es lo que decíais antes. Es cada año está un par de pasos más cerca del abismo y cada año peor y no tiene pinta de ir a mejorar. No parece que este vaya a ser el suyo. Fíjate, hablando simplemente de los running backs, es que han cogido a Phil Maffa, que el running back que llega este año a Clemson es probablemente mejor que él. Han cogido a Jadon Blue, que es un running back competente, pero que en Texas Quintevion Weisner le ganó la partida la temporada. O sea, ni siquiera en los mejores de su nivel. Miles Sanders, como dices, está ya prácticamente acabado, y Javonte Williams, en el que todos teníamos muchísima fe y en 4 temporadas en Denver no ha funcionado. ¿Qué te hace creer que en tu franquicia disfuncional sí lo va a hacer? Es que todo viene desde los despachos. Y luego, por cierto, y dejadme este apunte, Brian Schottenheimer, que yo tengo la sensación de que está ahí por ser hijo de quien. Realmente no es un tipo que esté preparado ni siquiera para ser coordinador. Pero lo de traer, por ejemplo, a Javonte Williams va todo concatenado con el tema de que estás sobrepagando a ciertos jugadores. Es que no puedes tener otra cosa. Es que no te queda dinero. O sea, es Sí. que lo que le estás pagando a los receptores, a lo que estás pagando a esa línea defensiva, ahora está la renovación pendiente de Parsons y lo que le estaba soltando a Dak Prescott, no te queda ya dinero para pagar a traer un running back o otro tipo de jugadores mejor. Vale, pues yo creo que tenemos ya la división bastante mascadita, ¿no? ¿Qué os parece si hacemos una ronda de predicciones de cómo vamos a ver la clasificación del primero al último de la división? Si quieres empezar, Carlos, que te veo con ganas. Venga, pues yo ya que me he puesto a rajar sobre ellos, empiezo del último al primero, Cowboys, que no sé yo si llegarán a los 6 triunfos que confío en que al menos tengan los New York Giants, que los pongo terceros. Y aunque la cabeza me dice que volverán a ganar los Eagles, la historia de esta división me hace por 20º año consecutivo poner un nuevo campeón, que serán los Redskins. Además, que traía este dato porque es bastante curioso. En las 10 últimas temporadas, la sucesión ha sido esta: Redskins, Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles, Redskins, Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles. Así que le toca a Washington Redskins ser el primero, Philadelphia Eagles segundo. Bueno, y es que destronar a Eagles ahora mismo lo veo bastante complicado, solo alguna hecatombe de que se caigan muchos jugadores y demás. Creo que voy a mantener el Eagles primero, Commanders segundo, Giants tercero y Cowboys último, porque no sé, lo de Brian Schottenheimer me tiene con muchas dudas. Yo creo que la cosa va a ir por aquí. Giants 7-10, Cowboys 8-9, Washington 10-7 y Philadelphia Eagles 12-5. Bien, bien, ahí con números de victorias y todo. 12-5 la... Sí, ya de fallar, pues a lo grande. Vale, pues voy yo con el mío. Esta semana estoy apuntando yo. La semana pasada apuntó Rubén para luego pasar facturitas. Esta semana lo estoy apuntando yo. Y yo voy a decir primeros los Philadelphia Eagles, porque creo que no les va a bajar nadie del trono. Segundo voy a decir New York Giants. Vamos a dar la sorpresa y vamos a estar segundos de la división. Con nuestra defensa vamos a tirar para arriba y vamos a ser el dolor de cabeza de todos los equipos que vengan a jugar contra nosotros. Tercero voy a poner Washington Commanders y cuartos Dallas Cowboys. Y me sabe mal que tengamos los 4 puestos... Bueno, los 4 no, Pablo no. Perdón, Pablo no. Pero creo que estamos quizá infravalorando un poco a los Cowboys, que vienen de hacer un año bastante decente sin Prescott y demás. Pero bueno, yo lo voy a dejar ahí. Segundo Giants, tercero Commanders y cuartos Cowboys. Esta es como cuando yo vaya a dar a Carolina campeón de la NFC Sur, ¿no? Que eso ya me lo puedes apuntar. Ya me lo puedes apuntar. Y chicos, si os parece, hacemos la última pregunta, que tenemos las preguntas indies que nos han hecho en el grupo de Telegram, que ya hemos ido diciendo la de Jonathan Junyen en los equipos que nos hacía preguntas de equipos.
Vamos con una que nos hace nuestra amiga Merche Mico y nos pregunta que quién es el mejor y el peor jugador de cada equipo de los que forman esta división. No sé si os ha dado tiempo a pensarlo. Yo tengo aquí algún jugador marcado. Y os voy a decir los míos por ahora y quiero que me ayudéis. Yo tengo puestos en New York Giants como el mejor jugador Malik Neighbors y como el peor Evan Neal. No sé qué te parece, Carlos, porque es un jugador que ha sido un desastre desde que ha llegado y yo lo tengo puesto como el peor. Y Malik Neighbors yo creo que está en camino de ser estrella de la liga. Sí, totalmente. Sobre todo es que Van Neal hay que recordar que fue un pick top 5 o quizá el pick 6 de ese año, Fue por porque ahí, fue el sí. año que llegó Thibodeau, pero vamos, llegaba para ser el left tackle titular, bueno, en ese caso right tackle, porque ya estaba Thomas, y ha sido un completo bluff. No ha funcionado ya no solo como tackle, sino que decían que por su tamaño podría incluso incorporarse a la posición de right guard y tampoco ha sido lo que se esperaba, así que sí, totalmente de acuerdo. Malik Neighbors es una superestrella. Yo la verdad es que el año pasado aluciné cuando lo tuvimos y es muy probable que el año que viene a ese nombre haya que debatirlo con otro y esa esperanza tengo, que es el de Abdul Carter. No voy a decir escativo, no me voy a venir para arriba. Dilo, Pero, dilo que lo estás deseando. No pasa nada, no pasa nada. pero yo Estamos creo en que ese el año... momento del año. Sí, este además está siendo la división de los calentones hoy, porque ya hemos puesto Cowboys a los pies de los caballos. Pero no, estoy muy de acuerdo. Yo creo que Neighbors, veremos el año que viene, ojalá Carter y el peor, Evan Neal. A ver si acaba ese contrato ya. Vale, luego tengo en Filadelfia, tengo el mejor jugador del equipo a Saquon Barkley y el peor a Jahan Dotson, el receptor que no entiendo cómo puede estar todavía en un equipo, además del calibre de los Eagles, como receptor titular después de los dos monstruos. Santos, ¿qué te parecen estos? Por poner alguno malo en Eagles, ¿no? Dame el peor de Eagles a lo mejor y me lo llevo a mi equipo. Pero Sí, sí, bueno, algo así. como han puesto, claro, es que eso es lo que pasa. Cuando es muy difícil un equipo de esta categoría decir quién puede ser, no malo, sino el menos bueno de todo lo que tienen. Entonces, pues sí, es que Barkley, ¿cómo vas a decir que no? No puedes decir otra cosa. Es el dominante año pasado y para mí solamente hubiera sido el MVP de la temporada. Pero bueno, como sabemos que se lo dan siempre a los quarterbacks, pues así quedó la cosa. Entonces, sí, de acuerdo con lo que acabas de decir, siempre y cuando que es difícil el amigo en Eagles pone quién puede ser el malo. No, y el bueno también, ¿eh? Yo, Había unos cuantos. Y el bueno. Pero bueno, sí es verdad que aquí Barkley ha destacado muchísimo. Es que, jolín, el temporadón de récord de yardas y de todo es que es difícil, ¿eh? yo, Carlos, pondría como malo, entre comillas, a Calcaterra, pero porque me defraudó personalmente. Esperaba más de él y entre que no le miraban mucho y que cuando le miraban me dejó un poco frío en su temporada. Dallas Goedert estuvo lesionado lo suficiente como para que el chaval cogiera rienda y destacara y no me acabo de convencer. Bueno, por poner uno que tampoco hizo un desastre de temporada, ni mucho menos. Pues apuntamos Calcaterra también. Paso con los Cowboys. Tengo como mejor jugador del equipo a CeeDee Lamb. He tenido dudas con Santos, me está poniendo caritas porque él está pensando en Micah Parsons. Como si lo supiera, porque yo también he tenido dudas con él. He puesto finalmente a CeeDee Lamb y como peor he puesto a Tyler Guyton, el jugador que cogieron el año pasado que ha hecho una temporada muy mala, que no me ha gustado nada. Admito sugerencias. No puede ser peor que Jonathan Mingo, créeme. No puede ser peor que un tío que va a coger un balón en la banda y hace no sé qué y se lanza y se vuelve a meter dentro del campo y pierde el balón. No puede ser peor que Jonathan Mingo, es imposible. O sea, no hay un jugador peor en esa plantilla que Jonathan Mingo ahora mismo. ¿Meteréis a Prescott aquí en jugadores, bueno, no malos de excepción? Como peor no, pero sí como decepción. De todas maneras, es que yo creo que con Prescott se generó un aura que nunca llegó a tener. No sé muy bien por qué. Yo creo que la calidad la tenía alrededor y es, ya digo, para mí me parece un quarterback de estos funcional, que si tú le pones las armas alrededor para triunfar y para ganar partidos lo puede hacer, pero no es un tío sobre el que pueda sostener el equipo a las espaldas y durante mucho tiempo, y se le pagó como tal, los Cowboys pensaron que sí. Yo nunca llegué a entenderlo, la verdad. Vale, y vamos con los Commanders, en los que voy a necesitar ayuda porque solo tengo como el mejor jugador del equipo que he puesto a Terry McLaurin, que a mí es un jugador que me enamora, que me encanta. Carlos me está poniendo cara porque tiene otro.
Y como peor no he sido capaz de sacar a nadie porque, no sé, a ver si me echéis una mano y me decís alguno para poner aquí como el peor de Commanders. Carlos. Hombre, a ver, yo creo que como peor de Commanders, Pablo y Alex tienen una sugerencia. Pero no puedes decir que Deebo Samuel sea el peor jugador de un equipo, de cualquier equipo. Porque Deebo Samuel es bueno. Es un buen receptor. Era más bueno hace unos años, va poco a poco a menos, pero es un buen jugador. Lo que no nos gusta es lo que le rodea y lo que genera a su alrededor. Yo, por ir con una dupla, con una pareja de tight ends de primer año, voy a decir a Ben Sinnott, porque es otro en el que tenía puestas bastantes esperanzas. Me parecía que su último año en Colts había sido maravilloso y de momento pues no ha acabado de brillar demasiado, mucho bloqueo, mucho tal, a la sombra de Zach Ertz es lógico, pero con todos los años que tiene ya Zach Ertz a sus espaldas, yo creo que Ben Sinnott, y espero, le voy a dar este año de ventaja, a ver, espero que este año me dé con lo que yo creo que es un gran tight end. Nadie pone a Daniels como el mejor. Esa era la Sí, yo carita, me ¿no? llevaba un poco las manos a la cabeza, no por nada, que evidentemente McLaurin es un jugadorazo y además tiene un nombre brutal que puedes poner con un carnet de Hawái y solo el nombre McLovin, le cambias también por una V y ya tenemos jugón. Pero es que Jayden Daniels, creo que la temporada que hizo el año pasado y de lo que venía, ¿no?, haciendo en college con los Tigers del LSU, le ponen un escalón por encima porque es un tipo sobre el que puedes generar una franquicia ganadora, ¿no? Y eso me lleva a ponerle como el mejor, desde luego respetando que Terry McLaurin sería seguramente el que estaría a su lado, ¿no? Bueno, y el peor jugador para los árbitros, si me permites, Carlos, sería Frankie Luvu, porque da mucha guerra. No me atreví a decirlo porque no quiero ser malo de lo que hizo en el último partido, pero joder. Pero fue una maravilla, para los espectadores fue espectacular. Por eso no quería incluirlo, porque iba a decir Lugo, pero digo, pero si es que ha quedado muy bien lo que hizo ahí. Que fuera una cafrada total 3 veces seguidas, o no sé cuántas veces lo hizo. Todo por el show, fue todo por el show. Ya que vamos a perder, pues salvo los highlights. Y pues no sé si os queda algo más que decir de esta división de alguno de los equipos. Yo creo que ya tenemos todo, ¿no? ¿O qué? Oye, había visto yo por ahí lo de las apuestas. A veces siempre queda un poco curioso ver cómo tiran las casas de apuestas a las predicciones para este año. Y es curioso como, bueno, evidentemente Eagles, el favorito con menos 135, Commander más 230, ojo, Cowboys más 480 y Giants más 2800 lo pone. O sea, fíjate cómo estaban las predicciones de las casas de apuestas con los Giants. Me quedé muy sorprendido. Están equivocadas, sí. En victorias, que creo recordar que como Santos lo miré ayer así un poco de reojillo, creo que la línea es 5,5. Es decir, están en esas 6 victorias arriba abajo que decía Carlos Tabernero, que parece, todo el mundo cree que puede estar por calendario y por nivel y tal, que puede estar más o menos el equipo por ahí. O sea que si Carlos Ayuso predice que van a quedar segundos, el momento de meterle 10 eurillos ahí. Podemos ir de vacaciones a muy lejos. No, que va, yo lo digo en el podcast, pero yo no meto pasta ahí. No lo creo tan firmemente. Y pues nada, chicos, pues tenemos el programa. Nos va a echar la bronca Alex cuando lo vea porque se nos ha alargado. Llevamos hora 40 o así. Y nos va a regañar cuando lo vea. Pero bueno, como siempre, antes de irnos, vamos a recordar redes sociales a toda la gente. Nos pueden encontrar en Twitter, Blue Sky, Instagram y TikTok como @indiesnfl. Tenemos el blog indiesnfl.wordpress.com, donde tenemos a Pablo sin parar de escribir y los demás estamos todavía ahí en lista de espera para sacar nuestro contenido. Tenemos también el grupo de Telegram, que lo pondremos en la descripción del programa, si no nos pueden buscar en el buscador como NFL en España. Podéis uniros también al canal que hemos creado en Telegram, donde os llegarán directamente todas las actualizaciones y publicaciones que hagamos en cualquier plataforma. También lo podéis hacer en el buscador escribiendo los indies de la NFL. Y desde estos días también lo mismo, pero en WhatsApp, que Alex se lo ha currado, ha puesto también un canal en WhatsApp donde ya podéis buscar como el canal de los indies de la NFL. Y por último, como siempre, dar las gracias a nuestros indies titulares en el día de hoy. Muchas gracias, Santos, por venir un día más. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros por la invitación, por estar aquí en otro programa más y a esperar a las siguientes divisiones.
Gracias, Carlos, un lujo tenerte un día más aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros, el lujo es para mí poder disfrutar aquí de vuestra sapiencia y con ganas ya, la verdad es que hablando de tanto de dan ganas de que empiece el balón a volar por el aire. Carlos, que esta semana, por cierto, te hemos tenido en el canal de Néstor hablando de, si quieres darle un poco de... En el canal, bueno, Eso es, en el canal de NCAA First and Goal, que habéis estado ahí Néstor, Álvaro, Yankee Álvaro y tú hablando de los candidatos a llevarse el título nacional, ¿no? Sí, hemos estado repasando un poquito los que consideramos que pueden ser los principales favoritos para llevarse el Nacional de College de este año. Para quien le interese de dónde llegan los jugadores al draft de la NFL, bueno, pues ahí charlamos sobre ellos, sobre los equipos que los forman, sobre las universidades que los forman y sobre todo con un proyecto, el de Néstor, que es muy interesante. Algún día seguro por aquí con los indies, por el campus, para contarnos todas las tradiciones e historias que conoce. Y un proyecto que está renovando, que está retomando y la verdad es que tiene muy buena pinta, así que nada, invitamos desde aquí a que se pasen a escucharlo. Y por último, Pablín, muchas gracias desde Asturias, un placer, guaje, tenerte aquí. El placer es todo mío. Es increíble la cantidad de cosas que aprendo tan bien rodeado. Y una última cosa, aunque sé que Alex ya me va a tirar de las orejas por irnos demasiado largo. Podcasting en directo. DAZN se hace con los derechos de la NHL y esto creo que nos afecta muchísimo. Yo creo que vamos a un monopolio brutal del deporte americano en manos de DAZN. Nuestra experiencia de los últimos años no ha sido la más positiva del mundo. Espero que crezcan, mejoren y avancen, porque me parece a mí que estamos en manos de DAZN para los próximos años. Pues lo dicho, podcasting en directo, ya nos echará la bronca Alex. Y nada más, lo dicho, un placer, gracias a los tres. Y nada más, muchísimas gracias también a todo el que nos escuche. Un saludo, gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. Dear Chiefs, it's me. Don't do this again. 15 with the goatee. Give someone else a chance. T. Kelsey, King Swifty. Go focus on romance. Coach Reed, retreat. Move that mustache to France. When Kansas City falls, we'll beat our chests like Donkey Kong. We root for different teams, but I think we can agree. Anybody but the Chiefs. 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 Anybody.